Millones de estadounidenses obtendrán un pago desde 500 hasta $1000, el cual ya está oficialmente aprobado. Así es, millones de residentes obtendrán algo de dinero extra en este verano. Será en forma de un pago directo único y exactamente va a estar llegando a inicios del mes de junio de este año 2023. Pues hoy le traemos una actualización de estímulos económicos en varios estados y a nivel nacional también. Pues también hablaremos de 3 estados exactamente, los cuales buscan traer pagos de hasta $1500 y se estarían emitiendo a residentes elegibles, ya sea actualmente, en este mismo mes o en los próximos meses. La cantidad más alta que hemos visto es de un pago de $1500. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información que hemos encontrado muy interesante. La primera noticia que le traemos se trata de un pago en el estado de Nuevo México, el cual va a estar otorgando un pago con valor de más de 500 hasta los $1000, pero esto va a variar según el estado civil de la persona en los efectos de su declaración. Cualquier persona en Nuevo México que haya presentado una declaración de impuestos sobre la renta personal del año 2021 y que no sea declarado como dependiente va a obtener un reembolso de hasta $1000. La gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció que estos pagos estaban dirigidos a los residentes a partir de mediados del mes de junio. Los precios de las necesidades básicas siguen siendo muy altas en todo el país. Eso lo sabemos muy bien, pues hoy en este estado se encuentra una posición financiera muy buena. Realmente es fantástico y es importante para las familias de Nuevo México que puedan compartir ese éxito que está sucediendo en su estado. Pues ¿cómo podemos reclamar este reembolso de hasta $1000? Exactamente, no existe una solicitud para poder reclamarlo, ya que este se enviará automáticamente a los residentes en función de las declaraciones de impuestos anteriores. Los contribuyentes solteros van a obtener $500, mientras que las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto, también entran los jefes de familia y los cónyuges sobrevivientes van a obtener $1000. Los contribuyentes que seleccionaron el método de depósito como depósito directo para sus fondos van a recibir el reembolso de la misma manera. Todos los demás van a recibirlo en cheques en papel por correo. Recuerden, los depósitos directos comienzan a salir primero y el resto de cheques en papel se envían por correo durante las siguientes semanas. Recuerde que si usted no presentó una declaración de impuestos personal en el año 2021, pues tiene mucho tiempo todavía para poder presentarla. Exactamente tiene hasta el 31 de mayo del año 2024 para hacerlo y reclamar este dinero. Es mucho tiempo de sobra, así que todos lo pueden aprovechar. Este reembolso se parece a muchos otros pagos que Nuevo México ha enviado recientemente. El año pasado fueron $250 para todos los residentes que ganan menos de $75,000 al año y parejas casadas que ganan menos de $150,000 anuales. Así que los invitamos a que aprovechen este dinero que sin duda alguna es muy útil en este momento de escasez. Perfecto, ahora le traemos una actualización de qué estados estarían enviando cheques de estímulos, alivios económicos a sus residentes. Tenemos un gran pago de hasta $1500, así que vea cuál es. Hay varios estados que emiten pagos a residentes elegibles, ya sea actualmente o dentro de algo de tiempo, pues próximas semanas, meses, etc. La cantidad más alta que hemos visto es un pago de $1500. Algunos de los pagos que emiten estos estados son parte de algún tipo de reembolso de impuesto y otros que se emiten como parte de algún programa de alivio económico. La cantidad de dinero que uno recibe de estos pagos varía según el estado en el cual resida este destinatario, si la persona está casada o está soltera, y también se ve cuál es su ingreso anual que tiene en ese momento. Pues perfecto, vámonos directo con el desglose de lo cual, qué pagos están disponibles y qué estados son los que están enviando. El primer estado que traemos es Georgia.
Los residentes del estado de Peach recibieron dinero de un reembolso fiscal excedente este mes, el cual va a pagar $250 a los contribuyentes solteros y $375 a los contribuyentes cabeza de familia. Por último, tenemos hasta $500 a las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto, según el Departamento de Ingresos publicado por Georgia. Para ser elegible a este reembolso, un beneficiario debe haber presentado su declaración de impuestos sobre la renta individual para el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022 antes de la fecha límite, que fue el 18 de abril. Debe haber tenido una obligación fiscal para el año 2021 y debe haber sido residente, obviamente, de Georgia, residente parte del año o no residente. Los contribuyentes que presentaron con éxito antes de la fecha límite del 18 de abril pueden esperar entre 6 y hasta 8 semanas para recibir su reembolso. El siguiente estado es Maine, pues en este estado se comenzó a emitir pagos de su plan de alivio de energía de emergencia para invierno desde el mes de enero. Los pagos tienen un valor de $450 para los destinatarios individuales y los contribuyentes casados en conjunto para la declaración de impuestos sobre la renta individual de Maine del año 2021. Este apartado recibe hasta $900. Se esperaba que todos los pagos se hayan enviado por correo antes del 31 de marzo, pero no fue así. Los pagos continúan enviándose en este mes de mayo. Si una persona espera recibir este pago, pero continúa enfrentando demoras, puede enviar un correo electrónico a la dirección que dejaremos en pantalla. Y el último estado es el de Nueva Jersey. Nueva Jersey ha emitido la mayoría de sus pagos de su programa conocido como Comunidades Asequibles de Nueva Jersey, dirigido para propietarios e inquilinos. Hemos hecho un video respecto a este programa. Pues bueno, este programa otorga a los propietarios un pago de $1,500 si es que su ingreso anual es de menos de $150,000 al año. O también pueden recibir hasta $1,000 si su ingreso anual es de $150,000 hasta los $250,000. Los inquilinos también reciben una fracción de lo que reciben sus contrapartes propietarios, pero reciben un pago de hasta $450. Pues hasta el mes pasado de marzo 2023, más de 1,7 millones de residentes de Nueva Jersey solicitaron este programa, incluido 1,25 millones de propietarios y más de medio millón de inquilinos. La mayoría de los pagos se emitieron antes del 3 de mayo, según el comunicado oficial por parte del gobernador Phil Murphy, pero estos pagos seguirán enviándose en todo este mes de mayo y posiblemente hasta mediados de junio. Si hasta eso usted no lo recibe, recuerde realizar su reclamo correspondiente a las autoridades.